Bueno, entonces ahora vamos a hacer la derivada elegante número 10. Dice y igual a 1 sobre n por el logaritmo en base de Euler de 1, bueno, de la raíz de 1 más Euler a la nx menos 1 sobre la raíz de 1 más n sobre más, perdón, Euler a la n más 1. Entonces, para empezar vamos a sacar la constante, que es 1 sobre n logaritmo natural. Entonces sacamos nuestra constante. Espérame. No. Bueno, antes de sacar esa constante vamos a hacer una igualdad aquí, que es el logaritmo natural de x es igual al logaritmo de Euler a la x. Entonces simplemente este logaritmo de base de Euler lo vamos a cambiar por el logaritmo natural, que es como una igualdad. Entonces al cambiarlo de esta forma, pues ya no se nos facilita más hacer la derivada. Entonces, ahora sí vamos a sacar la constante con esta función que nos dice que sacamos la constante y derivamos nuestra función. Y nos queda entonces 1 sobre n por la derivada del logaritmo natural. Entonces, hay una propiedad que nos dice que si tenemos en el argumento del logaritmo natural una división, podemos tomar el logaritmo natural del de arriba y restar el logaritmo natural del de abajo. Entonces tomamos el logaritmo natural de la raíz de 1 más Euler a la nx menos 1 y eso le restamos nuevamente el logaritmo natural de lo que tenemos en el denominador. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a derivar y aquí, por ejemplo, aquí ya empezamos a derivar una suma, una resta. Entonces tenemos que aplicar esa propiedad donde cada uno de las expresiones le vamos o de las funciones vamos a derivarla, es decir, que vamos a derivar esta y luego vamos a derivar esta. Entonces, si nos damos cuenta, el logaritmo natural, la función del logaritmo natural es una función compuesta y como lo dice su propiedad, tenemos que derivar entonces primero la de afuera y multiplicarla por la de adentro. Por lo tanto, entonces nos quedaría 1 a la n que multiplica a lo que tenemos dentro del argumento. Y entonces vamos a empezar primero a derivar nuestra primera función y luego vamos a hacer la segunda. Y es por eso vamos a ponerlo aquí para ahorrar espacio, un menos g, que quiere decir la derivada de la segunda expresión o del segundo factor. No, expresión. Entonces, para ello, entonces, ya como lo había mencionado, esto es una función compuesta. Y una función compuesta se deriva primero la de afuera y luego se deriva lo de adentro. Entonces, el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Es decir, que nos queda 1 sobre nuestro argumento que multiplica a la derivada del argumento. O sea, que multiplicaríamos. Y aquí volveríamos y aplicaríamos la propiedad de la derivada de la resta que nos dice que si tenemos una resta, entonces vamos a derivar primero una expresión y luego la otra. Entonces vamos a derivar esta y luego esta. Por lo tanto, entonces como tenemos una raíz, entonces vamos a expresar esto con a expresarlo a pasar lo que es la raíz en una potencia. Entonces, esta es la propiedad que nos permite hacer esto. Posterior a esto, entonces ya podemos derivar y la derivada nos dice que podemos sacar la n menos. Nos dice que si tenemos un x elevado a la n, eso es igual a n x n menos 1. Entonces por eso nos queda que un medio de la raíz lo sacamos y le restamos 1. Entonces nos quedaría un medio multiplicado por 1 más Euler a la nx, todo esto a la potencia de menos un medio. Multiplicado entonces por lo que tengo dentro de la raíz, que sería todo esto. Acordémonos que la propiedad de la derivada de una constante es 0 y la derivada de Euler es lo mismo, pero entonces acá como tengo nuevamente una función compuesta, entonces ¿qué hacemos?
derivamos lo de adentro y lo multiplicamos por la derivada de afuera. Entonces nos quedaría que la derivada de afuera es Euler a la nx, porque acordémonos de la propiedad que nos dice que la derivada de Euler es igual a la derivada de Euler a la x es igual a Euler a la x, o sea que no cambia. Entonces ahora multiplicado por la derivada, por la función de adentro que vendría siendo nx, entonces x es 1 y como acompaña una constante, entonces la sacamos y solamente se deriva la x, entonces pues nos queda como n nomás. Listo. Luego luego de esto, pues bueno, vamos a reescribirlo nuevamente. Aquí hacemos lo de la propiedad que nos permite pues multiplicar todo esto. Bueno, acá están todas las propiedades. Bueno, ¿qué pasa? Para más agilidad no vamos a volver a escribirlas. Entonces nos quedaría entonces aquí simplemente lo que hicimos fue multiplicarlo. Esto es, uno multiplica lo que está acá adentro y ya, bueno, esto queda así. Listo, entonces esa ya sería la derivada. Entonces vamos ahora a escribirla como un f para poder ahorrar más espacio. Vamos ahora a derivar lo que tenemos dentro de este argumento. Entonces recordemos, es muy parecida a la que estábamos haciendo acá, que tenemos el logaritmo natural de ese argumento. Es derivamos la afuera por la adentro y adentro nos encontramos con otra derivada que es compuesta. Entonces nos quedaría la derivada de afuera, que sería 1. Recordemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, entonces nos quedaría 1 sobre la raíz de 1 más Euler a la nx más 1 multiplicado por la derivada de adentro. Entonces en la derivada de adentro tenemos una raíz, entonces nuevamente expresamos esa raíz en potencia y aplicamos lo que es la derivada cuando tenemos de una función una potencia. Entonces sacamos esa potencia a multiplicar y le restamos menos 1. Luego entonces derivamos lo que tenemos adentro y entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de Euler a la nx es otra compuesta y entonces sería Euler a la nx multiplicado por nuestra función de adentro, que la función de adentro sería nx y la derivada de nx es igual a n, pues porque n es una constante y x no, y entonces sacamos esa constante y derivamos nuestra x y la derivada de x es igual a 1, entonces por lo tanto nos quedaría solamente como Euler a la nx por n y ya. Entonces reescribimos esta expresión, o sea que hacemos una multiplicación. Entonces ahí ya tendríamos la derivada de las derivadas de estas dos y ahora sí vamos a juntarlas. A juntar toda la expresión ya simplificada, que sería así. Menos. Entonces acá bueno, acá entonces seguimos haciendo la multiplicación para seguirla simplificando y nos quedaría de esta forma, y ahora sí la vamos a volver a reescribir ya completa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tenemos una resta de fracciones, entonces vamos a tener que hacer carita feliz. Entonces este multiplica este y en el terminal me queda la multiplicación de estos dos menos la multiplicación de estos dos.
entonces nos quedaría así. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que aquí ya a la carita feliz tenemos un factor común que es el Euler a la nx. N, entonces acá está y acá también está, entonces sacamos ese factor común y ya con este factor común podemos simplificar esta n de un lado que lo habíamos sacado al principio, que era 1 sobre n, por lo tanto solamente nos quedaría como Euler que multiplica Euler a la nx que multiplica todo este resto de expresión. Entonces ahora sí vamos a aplicar la distributiva y vamos a empezar a multiplicar Euler a la nx por la raíz, por más 1, por esta raíz y por este menos 1. Entonces listo, ya aquí aplicamos la distributiva y al aplicar la distributiva podemos observar que aquí entonces nos queda que hay una resta entre estos dos se van y solamente me queda Euler a la nx más Euler a la nx y eso sería una suma, entonces sería 2 por Euler a la nx. Posteriormente acá abajo seguimos, a ver aquí qué hicimos. Bueno, entonces acá también podemos observar que tenemos dos compuestos. Acá en el denominador lo que se hizo fue multiplicarse, o sea, aplicar distributiva donde este 2 multiplicó a esta expresión de aquí y a esta de acá, y este 2 también hizo lo mismo. Nos queda entonces, al hacer esa distributiva, nos queda esto de acá, y al observar este denominador nos damos cuenta de que tenemos un factor común, y es que todos tienen 2. Bueno, todos tienen 2 y todos tienen la raíz de 1 más n más Euler a la nx. Entonces sacamos ese factor común y al final entonces ya nos queda como 2 la raíz de 1 más que multiplica 1 más menos 1, esos dos se restan y ya entonces ya nos quedaría 1 sobre este 2 de aquí se cancelan, este Euler con este Euler se va, ya nos queda esto. Y así es como llegamos entonces a la respuesta.